Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Jesús Martínez, presidente fundador de la Red Empresarial Cristiana. Lo invito cordialmente a partir de este momento a unirse a la visión de la red. Esta vez reflexionaré con usted acerca de voluntad ciudadana. En 1 Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Esto dijo el apóstol Pablo en relación con el correcto funcionamiento de la iglesia en Corintio, declarando un principio que sin lugar a dudas refleja la voluntad de Dios en toda forma de gobierno. Uno que debe garantizar la integridad, vida y honra de cada ser humano o ciudadano que lo integra. En toda comunidad civilizada, los individuos se organizan como sociedad sobre la base de principios que controlan la actuación propia de las personas particulares. Un conjunto de normas garantiza y regulan sus derechos a la libre expresión y determinación dentro del marco del respeto a la Constitución y las leyes de la República. Habiendo dejado atrás los regímenes monárquicos y autoritarios de las épocas colonialistas, América Latina repudia toda suerte de dictadura que se quiera imponer a una sociedad que decide vivir y elegir democráticamente sus autoridades. Ante este panorama político de gobierno, resulta inconveniente e inaudito separar creyentes y descreídos cuando de los recursos del Estado se trata, ya que unos y otros contribuyen al mantenimiento y sostén del aparato del Estado. La clase política no puede olvidar su origen. Debe tener presente siempre que surge del núcleo de la sociedad que comparte y lo habilita para desempeñar el cargo público que ostenta. La cosa pública, como cualquier otra responsabilidad u ocupación humana, requiere de especialistas que controlen y administren sus instituciones, y la clase política, como cualquier otro gremio profesional, son elegidos por la voluntad popular para ejercer esas funciones. Lo ideal sería que los actores fueran lo mejor de la sociedad, como también debería ser el gremio de los maestros para la educación del pueblo. Infortunadamente no es así. El Estado como empresa es la gran corporación de la que todos sus ciudadanos son parte societaria, y como tales se esperan los beneficios para los cuales fue constituida. Estos deben verse reflejados en una eficiente seguridad ciudadana, mejores servicios de salud, excelente educación básica y superior, y mayores fuentes de empleo. Ahora, sería ingenuo pensar que la política es una actividad sin mácula. Siempre veremos mal uso del poder que forma parte de esa gestión. Lo lamentable es que cuando tales actos son una práctica tan extendida que dejan de ser la excepción para convertirse en regla general. Así, la democracia llega a ser vista por los ciudadanos como una pantalla para ocultar a quienes, como buitres al acecho, esperan una oportunidad del sistema político para arrojarse sobre el botín del poder y las arcas públicas. Para ello hacen marrullerías y sospechadas que sorprenden a la ciudadanía
con tal de sustraer la mayor parte del pastel del erario público. El costo de la política es cada vez más alto, no solo en las campañas propias de los candidatos, sino en el aparato burocrático que tiene que ponerse en acción para los procesos de elecciones, y es mucho el dinero que se maneja por los organismos gubernamentales, que lo convierte a la función pública en un blanco para quienes quieren su tajada de los fondos públicos, mayormente políticos y empresarios. Otro factor de este comercio de la voluntad ciudadana es el mismo poder público que, mezclado con el factor dinero, vuelve a la política una actividad que se aleja de la sociedad para acercarse a los ejes del poder económico. Y así los candidatos se vuelven una mercancía a disposición de quienes quieran comprarla, sean empresarios locales, transnacionales y hasta narcotráfico y otras formas de crimen organizado. La oportunidad de poder decidir sobre las funciones del Estado es mercadería que se ofrece y manipula mediáticamente. Hay pocas esperanzas de tener un sistema que respete la voluntad y los intereses de las masas populares mientras el corazón del hombre siga como está. En Mateo 15, del 19 al 20, leemos que Cristo dijo: porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces, solo Jesús puede arreglar las cosas en nuestra sociedad, cambiando el corazón de las personas. La oración y evangelización es la única solución transformadora. Su palabra es poderosa para hacer un hombre nuevo. Esta es una entrega más de la red empresarial cristiana. Acuérdese, únase a la visión. Gracias. Dios le bendiga.